Amigos, nuevamente gracias por estar con nosotros. A las personas que aún se conectan o aún están en el programa, estamos hablando hoy de salud, como este y todos los días. Específicamente comenzamos a hablar de un tema muy interesante para todos y es los tratamientos quirúrgicos para el manejo de la obesidad. Al respecto, he invitado al doctor Fernando Byron. El doctor Fernando es médico cirujano, especialista en tratamientos quirúrgicos para la obesidad, específicamente del bypass gástrico. El doctor Fernando tiene su consulta en el Florida Medical Center. Doctor Fernando, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, Luis. Doctor Fernando, comencemos. Hay una pregunta que me gusta siempre hacerla al principio de este tipo de temas y es que comencemos hablando de las generalidades. Cuando hablamos de tratamientos quirúrgicos para la reducción o para el tratamiento de la obesidad, pues existen varios tratamientos, varias opciones. Una de ellas es el bypass. Cuéntele a nuestros televidentes cuáles son las opciones, dependiendo de cada característica de cada paciente, pero cuáles son las opciones que usted le ofrece en su consulta diaria a los pacientes. Sí, Luis, mira, existen varias opciones de cirugía de obesidad. Cada año que pasa surgen nuevas alternativas y posibilidades. Siempre los cirujanos estamos tratando de hacer cirugías lo menos invasivas que obtengan el mejor resultado posible. La cirugía clásica y tradicional es el gastric bypass, que es donde se recorta el estómago, se hace un pequeño pouch que llamamos bolsita y se deriva o se conecta con el intestino. El gastric bypass es muy efectivo, pero también es una cirugía más grande y tiene más complicaciones. Hoy en día se ha puesto muy de moda lo que se llama la manga gástrica o el gastric sleeve, que es una cirugía donde simplemente se recorta el tamaño del estómago para crear un estómago más pequeño, pero sin hacer un bypass. ¿Y qué beneficio tiene eso? Número uno, que cuando se recorta el estómago, el pedazo que se saca es responsable de producir las hormonas del hambre, por lo que cuando se hace un gastric sleeve es muy efectivo en ayudar al paciente a controlar el hambre fisiológica, el hambre real, y a la misma vez, al simplemente ser un achicamiento del estómago, no cambia la absorción de vitaminas y minerales, por lo que el paciente que tiene la manga gástrica no va a tener los mismos problemas o complicaciones que el paciente de bypass puede tener de no suplementar adecuadamente los minerales y vitaminas que no se están absorbiendo por la cirugía. Ahí tenemos, doctor, los dos tipos de opciones quirúrgicas que los pacientes con obesidad, o los dos tipos más comunes de opciones quirúrgicas que los pacientes con obesidad puedan tener. Pero, ¿quiénes son los candidatos a poderse realizar este tipo de procedimientos? Porque no todos los pacientes obesos son candidatos para llegar a un procedimiento o un tratamiento quirúrgico. ¿Cuáles son los pasos que un paciente obeso debe tener hasta llegar al final para poder estar con usted y poder ir a cirugía a recibir este tipo de tratamiento? Bueno, eso es correcto. En los Estados Unidos, ¿quién es candidato para una cirugía bariátrica? Está muy bien definido por el gobierno y las sociedades de cirujanos bariátricos. La indicación para tener cualquier tipo de cirugía bariátrica en Estados Unidos es tener lo que se llama un BMI, un índice de masa corpórea de más de 40. Ese es nuestro parámetro. ¿Qué es el índice de masa corpórea? El índice de masa corpórea es un cálculo que hacemos considerando la estatura y el peso del paciente, porque no podemos comparar una persona bajita que pesa 200 libras a una persona de más de 6 pies que pesa 225, ¿verdad? Así que 40, que es la consideración, es básicamente tener el doble del peso ideal. En el paciente promedio, eso significa tener las famosas 100 libras de exceso que llaman. En pacientes con comorbilidades, eso significa otras enfermedades que nosotros pensamos que se puedan mejorar por el rebajar, como digamos la diabetes, la hipertensión, la apnea del sueño, algunas condiciones ortopédicas como daños severos en la espalda. Se pueden considerar los pacientes hasta 35 de BMI, hay un poquito más de espacio para considerarlo. Además de la consideración del peso, claro, tenemos que saber que el paciente está en una condición médica adecuada para tolerar la cirugía. Tenemos que saber
que este paciente ha hecho esfuerzos por rebajar. ¿Y por qué eso es importante? Porque el paciente que ha hecho esfuerzos por rebajar entiende el sacrificio que hay que hacer, porque la cirugía no cambia la necesidad de uno tener una dieta adecuada. Al contrario, para que funcione, uno tiene que tener una dieta adecuada. Usted ha tocado un tema muy importante y es el tema de las metas o lo que se quiere llegar con este tipo de cirugía. Porque la cirugía no es una cirugía para poder bajar de talla de ropa únicamente, no es una cirugía para que usted se sienta con menos peso, sino que la cirugía tiene unas metas en reducción, no solamente, por ejemplo, en pacientes diabéticos, reducciones de las cifras de azúcar, reducciones de las cifras de presión arterial, mejoramiento de toda la movilidad de lo que estábamos hablando. Existen unas metas con las cuales ustedes trabajen y digan, bueno, yo quiero que con este paciente lleguemos a este nivel, o quiero llevarlo a tener este tipo de cifras de presión arterial, este tipo de peso o este tipo de cifras de azúcar en sangre. Sí, el objetivo final de la cirugía en realidad es que la persona regane su salud y se desaparezca estas comorbilidades. Nosotros sabemos que somos efectivos en el tratamiento de la diabetes tipo 2, por ejemplo. 90-95% de los pacientes, si rebajan a un peso adecuado, van a tener una desaparición, una remisión de la diabetes. No estamos hablando de mejorarla, todo se va a mejorar. Pero en diabetes tipo 2 va a desaparecer la diabetes en 90% de las situaciones. 70% del tiempo en hipertensión, enfermedad del corazón. Obviamente, al controlar la diabetes y la hipertensión va a disminuir el riesgo. Y el hecho de que uno pierda peso y se vea mejor, yo siempre digo que es un buen side effect de la cirugía. Todo el mundo le gusta y es importante para la salud emocional de las personas tener una mejora en la autoestima y la imagen personal que uno tiene de su cuerpo. Pero ese no es el objetivo final. El objetivo final es evitar la diabetes, la hipertensión, la enfermedad coronariana y, en término final, alargar la vida del paciente. Y mejorar la calidad de vida. Y mejorar la calidad de vida, que es lo que viene como resultado de todas estas cosas una vez se ponen juntas. Doctor Fernando, debemos ir a un pequeño corte de comerciales, pero antes quiero dejarle una pregunta para que se la respondamos y para que comencemos el próximo segmento. Quiero que le expliquemos a nuestros televidentes cómo es el procedimiento quirúrgico, cómo es que se aborda el paciente en cirugía y cuáles son los riesgos de la cirugía y cuál es el periodo de recuperación para que el paciente nuevamente pueda reinsertarse a su trabajo. Amigos, ya regresamos en breve, unos corticos mensajes comerciales y estamos con ustedes.